¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro curso Parábolas, mensaje de las parábolas para una vida feliz. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta aventura de introducirte a la teología bíblica para descubrir todo ese mensaje que la Sagrada Escritura tiene para ti, para tu vida, para tu apostolado, para tu crecimiento espiritual. Pues bien, en esta primera clase introductoria, sabemos que serán 5 sesiones, pues vamos a introducirnos a la temática a través de la programación, del índice. Te habrás dado cuenta en tu correo, pues te llegó el material que vamos a estudiar, todo el contenido, así va a ser cada semana. Vas a encontrarte unas 14, 16 páginas de todo lo que yo voy a estar impartiendo aquí, de modo que si al momento de tomar apuntes no alcanzas, pues no te afanes porque todo lo vas a tener aquí escrito. Es más, ojalá que para esta clase ya tengas impreso el documento y de esa manera puedes ir siguiendo el contenido de las clases. También la fortuna es que el video lo puedes atrasar, adelantar, detener, para seguir de cerca los conceptos, los significados, la temática. Bien, pues vamos a iniciar este curso con una breve introducción. Verás que aquí vamos a tener en este programa diversos puntos. El primero será la introducción, después vamos a pasar a abordar el tema del reino y después el tema de la parábola en sí. Cada uno de ellos con sus propios subtítulos. También en los apuntes vas a encontrar la bibliografía. En qué libros me estoy basando y me basaré para profundizar toda la temática. Entonces, ahora mismo no voy a repasar los títulos de todos estos libros, pero más bien tú lo vas a poder ver ahí en tu bibliografía y vas a conocer, pues no precisamente para que compres los libros, pero sí para estar enterados de nuestras fuentes, de dónde vamos a beber, qué biblistas nos van a encaminar en esta reflexión. Bueno, entonces siendo así, pues nos vamos a introducir en el tema. Quizá ustedes se habrán preguntado por qué el título, Mensaje de las parábolas para una vida feliz. Yo creo que esta reflexión ha surgido de mis misiones, esas pequeñas giras que he estado dando en distintos países. Y he observado, he compartido con la gente y me he dado cuenta que pues nos encontramos con dos ámbitos, esos campos donde la gente está ávida, deseosa de aprender, de escuchar la palabra de Dios, y me ha abierto las puertas con su generosidad, con su bondad. Pero también he visto otros campos de total rechazo, de una avalancha de oposición, de cerrazón, de un corazón duro, egoísta, que está rechazando todo lo que pueda venir de la iglesia, del cristianismo, ¿no? En temáticas como la familia, como el aborto, como el matrimonio, como la vida en sí. Entonces, estos dos ámbitos me han hecho reflexionar y pensar en la necesidad que tenemos de profundizar, de inspirarnos en la palabra de Dios para descubrir en ellas claves para una fe sólida y una vida feliz. Yo creo que, por lo que sé, tú estás en un círculo parroquial, en tus grupos, con la gente que sueles compartir la palabra de Dios, pues que tienes fe y que tienes interés de crecer espiritualmente. Pues sabes muy bien que frente a ese grupo de personas que rechazan la fe,
¿Qué necesidad, qué gran necesidad hay de una formación sólida? Para eso estamos aquí en este curso. Y también inspirados en las palabras del Papa Francisco, que nos hace ver cómo estos tiempos actuales son tiempos de cambios profundos, son tiempos de crisis profundas, crisis políticas, religiosas, migratorias, crisis existenciales. ¿Cuántas personas jóvenes, hasta niños, vemos que se suicidan, que carecen de un valor de la vida, que están decepcionados, ¿no? Todo este campo, este panorama al que el Papa Francisco llama un panorama que está pidiendo señales de esperanza. Y que ante ese panorama, ante esos cambios que se vienen, necesitamos ofrecer el punto de vista religioso, el sentido, la catequesis, la buena nueva en definitiva. Y dice propiamente así el Papa Francisco: son tiempos de cambios profundos en los que como cristianos se nos pide evaluar y discernir los signos de los tiempos, sin ceder a la comodidad del conformismo, sino dejándonos inspirar por la oración. Entonces nos estamos encontrando ante estos signos de los tiempos que lo que nos piden a nosotros cristianos es evaluar y después discernir esos signos de los tiempos sin ceder a la comodidad, a la desesperanza, ¿no? Al conformismo, porque pues lo que se espera de un cristiano es todo lo contrario, ¿no? Que esté presente, que actúe, que ofrezca una solución. Entonces nos vamos a inspirar en el Evangelio, queremos inspirarnos en el Evangelio y especialmente en el Nuevo Testamento. Sabemos que toda la Escritura es una fuente de inspiración que nunca acabamos de abarcar, de disfrutar. Y aquí nos inspiraremos en las parábolas para descubrir esos caminos, esos rieles por los que podemos llegar a ofrecer una respuesta a nuestro mundo de hoy. Las parábolas, porque en definitiva en las parábolas encontramos el mensaje del reino de Dios, un reino que ya está entre nosotros, pero que aún no se realiza plenamente, ¿no? Pues es, como la parábola nos lo indica, un campo donde hay mucho trigo, pero también hay mucha cizaña. Por eso me encantaría que este curso, sobre todo, me ayudara a observar la realidad. Vamos a ser observadores de esa realidad personal, familiar, social, planetaria, tal y como se nos muestra hoy en día, sin adornos, sin idealismos, pero con una esperanza firme. Estoy convencida que debe ser el fruto de la reflexión teológica. No estudiamos por saber, no estudiamos por conocer lo que dijeron estos libros, qué bonito, y ya, sabemos que eso no es así. La reflexión teológica debe ayudarnos a ver la vida desde esa perspectiva divino-humana, tal como se nos revela en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. La teología, el estudio de Dios, la teología en sí, tiene como objeto primario a Dios. Vamos a conocer a Dios, pero como objeto secundario tiene al hombre y todo lo creado que está orientado hacia Dios. Es decir, cuando tú te adentras en el conocimiento de Dios, cuando conoces a Dios, más conoces la realidad creada. Dios te ofrece una visión de lo que eres tú, de lo que es el mundo, de lo que es la evolución de nuestro planeta Tierra, de lo que es la vida. Tanto más profundizamos en Dios, más conocemos el misterio del hombre, y eso es así. Dios nos va encaminando y nos va dando luces para vivir una vida plena, que en definitiva esa es su voluntad. Entonces, en este curso seremos un discípulo más. Escucharemos de labios de Jesús algunas de sus parábolas, dejándonos sorprender
cuestionar, provocar, ¿no?, por ellas, sacando nuestras propias conclusiones. De modo que te sugiero que a la par de estos apuntes que vas a recibir, tengas tu Biblia al lado y enriquezcas tu estudio teológico con la oración. Porque de nada serviría saber de Dios si no hablamos con Él cara a cara. La reflexión teológica nos induce a una mística, a una vida espiritual profunda. Si no, no tendría sentido el estudio. La teología es para la vida, para la espiritualidad, para la pastoral. Bueno, entonces, en esta primera sesión, ¿no?, que vamos a ver hoy, aquí, esto que indico, vamos a introducirnos, primero que todo, al estudio del concepto del reino y la parábola. ¿Por qué? Porque estos dos conceptos, estos dos términos están intrínsecamente unidos, ¿no? Se complementan mutuamente. Lo uno tiene mucho que ver con lo otro, ¿no? Esto es. El reino y la parábola que vamos a encontrar en los sinópticos. Sabemos que los sinópticos son, ¿te acuerdas cuáles son los sinópticos? Aquí mi amigo camarógrafo se acordará de cuáles son los sinópticos, me dice que no. Los sinópticos, los libros sinópticos son Lucas, Mateo y Marcos. Más bien en su orden, Marcos, Mateo y Lucas. Le llamamos sinópticos porque estos tres evangelios presentan la misma perspectiva general de la vida y de la predicación de Jesús. Coinciden. Es decir, unos textos que tú encuentras en Mateo, te los encuentras también en Marcos y también en Lucas, pero no en Juan, porque Juan no es un evangelio sinóptico. Juan es el evangelio del teólogo, ya es otra cosa aparte. Pero los sinópticos conservan algunas similitudes, con algunas variantes, porque resulta que los evangelistas escriben a un público concreto, de modo que el evangelio de Mateo tendrá unos detalles que no tiene Marcos, y Marcos tendrá otros detalles que no tiene Lucas, y así. Pero en definitiva los tres narran y expresan la experiencia de fe de la primera comunidad cristiana. Bueno, entonces, reino y parábola los encontramos ¿dónde? En los sinópticos. Aunque por supuesto también en el Antiguo Testamento se hace mención del reino, pero aquí nos vamos a centrar en lo que pasa y acontece en el Nuevo Testamento. Entonces, estos evangelios sinópticos tienen como único objetivo dar a conocer el reino. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es el reino? ¿Por qué tanto interés en el reino de Dios? ¿Quién entra al reino de Dios? ¿Cómo se recibe el reino de Dios? Y también nos vamos a preguntar qué son las parábolas, qué características tienen, qué leyes las rigen, de qué modo podemos interpretar las parábolas. Todo eso lo vamos a ver hoy en esta primera clase. Bueno, después, en la segunda clase, ya vamos a abordar en sí la parábola del sembrador. Vamos a hacer una lectura exegética de la parábola, vamos a descubrir sus mensajes desde la perspectiva espiritual y teológica, y vamos sobre todo a subrayar la temática de todo lo que es el eficacismo, la falsa cultura del eficacismo contra la verdadera fecundidad evangélica. Todo eso nos lo va a mostrar Mateo 13 con sus respectivos paralelos en Marcos y Lucas, la parábola del sembrador, segunda clase. En la tercera clase vamos a profundizar la parábola del hijo pródigo, desde la perspectiva de la misericordia, el reino de la misericordia contra la falsa cultura de la exclusión, ¿no? Porque sabemos que hoy a nivel global estamos viviendo un acontecimiento social muy crudo que es la exclusión, el racismo, las migraciones, las persecuciones,
que el Hijo de Dios no encuentra lugar en su tierra, que tenemos que huir para salvar nuestro pellejo, que estamos dejando nuestros países para buscar un bienestar en una tierra extraña. Todo eso vamos a verlo desde la perspectiva de la parábola del Hijo Pródigo, en Lucas 15. Y a propósito, solo Lucas aborda esa parábola. No la encontramos ni en Mateo ni en Marcos. Tercera clase. Cuarta. En la cuarta clase vamos a profundizar la parábola de los talentos. A mí me gusta mucho esta parábola porque me siento como muy aludida allí. En estas líneas vamos a ver que uno de los mayores obstáculos que nos encontramos a la hora de vivir la fe es el miedo a arriesgar. ¿Qué le pasó a este hombre que había recibido unos talentos? Se asustó, le dio miedo y escondió sus talentos. Por eso luego viene su jefe y le dice, ¿dónde están tus talentos? Tuve miedo, el miedo a arriesgar, a la contraluz de lo que es la esperanza y la resiliencia que nos viene de lo alto. Bueno, eso está así como muy interesante, ¿verdad? Y por último, en la quinta sesión, vamos a estudiar la parábola de Lázaro y el rico Epulón, en Lucas 16. Aquí vamos a encontrarnos con un mensaje clave de escatología, es decir, vamos a ver lo que acontece en esta vida terrena, el amor, el desamor, la justicia, la injusticia, la fraternidad, los muros, y que todo eso tiene mucho que ver con mi vida eterna, con mi vida futura, con mi suerte eterna. Lázaro y el rico Epulón nos van a invitar a contrastar el materialismo y la justicia que viene de Dios. En fin, cada una de estas parábolas va a ser nuestra escuela. Yo quiero aprender de estas parábolas. Yo quiero sacar de ellas ese manjar para alimentar y nutrir mi espiritualidad, para solidificar mi fe, para actualizarme teológicamente, pero también para saber dirigir mi comunidad, mi parroquia, mi grupo. Y esa es la propuesta. Así que vamos a dar inicio con esta bella oración que nos regala Santo Tomás de Aquino. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para entender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos amigos, entonces nos lanzamos. Ya terminé un poquito lo que se refería a la introducción de esta primera sesión y ahora vamos a empezar hablando del reino de Dios. Lo primero me gustaría pedirte que des tu propia opinión, tu propio concepto. Para ti, ¿qué es el reino de Dios? Cuando escuchas predicar el reino ya está aquí, el reino vendrá, el Señor vendrá. ¿Para ti qué es el reino? Pues cuando rezamos el Padre Nuestro lo pedimos. Venga a nosotros tu reino. Ese reino de paz, de justicia, de amor, de verdad. Ese reino que en la tercera plegaria eucarística nos dice, Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reinado no habrá llanto,
Nadie estará solo, nadie tendrá que llorar. Entonces se nos está planteando un reino que viene de lo alto. Un reino donde todo se hará nuevo. Un reino que a la final y definitiva todos queremos. Ese es el reino del que se nos habla. Y fijémonos que al hablar de reino, en realidad estamos adentrándonos a un aspecto escatológico. Cuando escuchamos reino, nos estamos adentrando, estamos pisando un campo escatológico. Lo escatológico significa escatos, ¿no? Logos del griego, logos significa tratado, y escatos o escatón significa lo último. Entonces, cuando hablamos de escatología, nos estamos refiriendo a las realidades últimas, todo lo que concierne, por ejemplo, a la vida eterna, a la parusía, que es la segunda venida del Señor, al cielo, al infierno, a la nueva creación. Entonces, estamos hablando del reino, que es el deseo de Dios, ¿no?, para el hombre. ¿Qué desea Dios para el hombre? Pues desea la vida, obviamente, pero no cualquier vida, desea una vida eterna. Desea instaurar para el hombre su reino de justicia, de amor, de paz. El reino es ese retorno al proyecto originario de Dios. ¿Qué quiso Dios desde el principio, desde el comienzo, para ti, para mí, para la vida entera? Quiso su misma divinidad. ¿Qué quiso Dios? La vida, la participación de la vida a cada una de sus criaturas. Bueno, el reino es nuestro destino, es nuestra pista de aterrizaje después de un largo vuelo que es la vida. Pero también el reino es esa experiencia personal, social y planetaria de una existencia plena en Cristo. En otras palabras, estamos hablando de que el reino tiene dos coordenadas. Una coordenada personal, es decir, lo que acontece entre Dios y yo, el diálogo que tú tienes con Dios, tu relación con Dios, pero también tiene una coordenada colectiva o social. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es enteramente y solamente personal. No eres Dios y tú, y se acabó. No. De hecho, decimos Padre nuestro. De hecho, cada domingo vamos a la misa y celebramos en comunidad la fe, porque ninguno vive solo. Somos seres sociables y religiosamente hablando, nuestra fe se vive en comunidad. Pero, por eso digo, el reino tiene estas dos categorías, la vertical, personal, y la horizontal, social, comunitaria. De esa manera, estamos adentrándonos a este concepto de reino de Dios. Y nos estamos adentrando en este concepto porque sin él no vamos a entender las parábolas. ¿Sí? Necesitamos primero, digámoslo así, como poner esta base, este sustrato del reino para después abordar el tema de las parábolas. Entonces, hasta ahora, decir que el reino es ese proyecto originario de Dios para ti, que el reino tiene ese cuadro escatológico que empieza aquí y que me está orientando hacia mi vida futura, y que el reino tiene esas dos coordenadas, vertical y horizontal. Así estamos, ¿verdad? Bueno, ahora vayamos a decir lo siguiente. Resulta que el reino de Dios fue, ¿no?, es como un puntito, vamos a ponerle aquí el punto 1, 1.
la expectativa del pueblo de Israel. ¿Qué esperaba el pueblo de Israel? A un Mesías. Y esperaba que ese Mesías instaurara el reino. Ubiquémonos históricamente, un poquito desde la historia. Sabemos que el Imperio Romano fue uno de los más poderosos de la antigüedad y que su dominio se extendió, ¿no?, enormemente. El Imperio Romano tenía pues todo el poder, era el monopolio del poder. Por ejemplo, el poder militar, de modo que controlaba la fuerza, la violencia. Tenía el poder económico, de modo que el monopolio y el control del trabajo y de la producción. El poder político, el control de las organizaciones, de las instituciones. El poder ideológico, el monopolio o control de la interpretación de los significados. Es decir, Roma estaba, ¿no?, como un tirano opresor. Y justamente el pueblo de Israel era uno de sus, ¿no?, digámoslo así, esclavos, ¿no?, un pueblo oprimido. Y eso empezaba a ser ya desesperante para los judíos. El sometimiento, la represión les estaba dejando en nada. Prácticamente sabemos nosotros que un pueblo reprimido, un pueblo al que se le controla y al que se le limita en todos los sentidos y se le despersonaliza, pues es un pueblo sufriente. Tenemos actualmente pues los ejemplos, ¿no? Venezuela, Cuba, y bueno, pues también todos nosotros que estamos bajo el capitalismo. Es decir, hay un poder que va anulando, que va reprimiendo. Entonces, tanto Herodes como Arquelao, su hijo, tuvieron o se destacaron por ser gobernantes opresores, violentos, de continuas injusticias. Toda esa situación obviamente hacía que Israel anhelara una salida, anhelara una propuesta de liberación. Así se fue fortaleciendo entre los judíos la expectativa de un Mesías. Vendrá un Mesías para liberar. Vendrá un Mesías para darnos una nueva situación. Y en ese contexto aparece Jesús. Hay una expectación mesiánica de una realidad opresora y allí aparece Jesús, el Mesías. ¿Qué tipo de Mesías? Porque, es decir, si tú te encontraras en una situación así como la que acabamos de decir, de opresión, ¿no?, de hambre, de trabajos forzados, de una vida totalmente denigrante, y tú esperaras un Mesías, ¿qué tipo de Mesías esperarías? No sé, ¿no? Pues en este momento tal vez desearemos, bueno, pues que vengan ya los Mesías armados y maten a todos los opresores y por fin podamos vivir otra cosa. Bueno, Jesús es el Mesías, pero no cualquier Mesías. Hay un canto navideño que dice esto: lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban un guerrero y un pesebre fue su paz. Lo esperaban rey de reyes y murió en una cruz. ¿Qué tipo de mesianismo viene Jesús a ofrecer? Ese es el punto que nos va a llevar a pensar que estamos hablando de un reino, de un reinado totalmente distinto. Bien, pues así, después de reconocer esta expectativa mesiánica, en el punto 1-2, vamos a profundizar en sí el contenido del reino, el reino de Dios.
Aquí descubrimos que la pedagogía salvífica de Jesús, es decir, su actuar, se desarrollan en continuidad con el mismo hecho de la encarnación, tal y como nos lo expresó San Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2. ¿No? San Pablo, voy a borrar acá para llenar un poquito desde esta explicación. Para entender el reino de Dios, vamos a dirigirnos a esta carta cristológica de Filipenses 2, del 1 al 8. San Pablo nos habla aquí de un acto, ¿no?, salvífico realizado por Jesús. Ese acto se desarrolla en una dinamicidad, en un dinamismo de kenosis. La kenosis en griego significa despojo, abandono, ¿no?, desnudarse, quedarse anonadado. Eso significa kenosis, es abajarse, la humillación, ¿no?, en otras palabras. Pues precisamente este acto salvífico de la kenosis es la que Jesús realiza no solo en su encarnación, que de hecho pues ya lo es. Nace del seno de una virgen, Dios hecho hombre, eso es una locura, ¿no? Eso es la kenosis. Pero es que además en su vida terrena, Jesús en sus hechos o actos, en todo lo que vivió y en todo lo que dijo, Jesús adoptó esta dinamicidad de la kenosis. Entonces Jesús aquí dice, yo no vengo a ser servido, sino a servir. Jesús aquí le dan la bofetada y en vez de responder con 2 bofetadas, dice, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús adopta que Él va a salvar, pero no como el mundo, ¿no?, quiere y espera. No va a tomar la metralleta, no va a vengarse. ¿Qué va a hacer Jesús? Va a instaurar un reino nuevo. Va a orientar los corazones, no a la fuerza. Va a persuadir, va a conquistar, va a enamorar, porque esa es la estrategia de Dios. Dios nunca nos va a violentar. No. Para Dios nuestra libertad es lo más respetable. Nunca va a interferir Dios en tus planes si tú no le dejas. Ay, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Pero ya le pediste que te ayudara? Sí, ya le pedí, pero ¿le dejas que te ayude como Él quiere o como tú quieres? Entonces, estamos hablando de un reino que se va a realizar desde esta perspectiva kenótica. Los caminos de Dios no son los tuyos. No. El modo como Dios tiene de intervenir en el curso de la historia no lo dominan ni tú ni yo, ni el Papa, ni ningún patriarca, ni jefe de iglesia, porque el reino es misterio. Yo no puedo tomar el reino y metérmelo en el bolsillo. Yo no puedo decir, ya estoy salvada, y entonces me cruzo de brazos y que caiga todo el que esté a mi alrededor. El reino es un misterio y todo lo que acontece y pertenece a este ámbito del misterio no admite ser dominado ni poseído. Admite sí ser acogido y creído. Por eso no todos los judíos aceptaron a Jesús. No. Por eso cuando leemos el mensaje de Jesús, a veces se nos clava como una espada y no nos gusta porque nos reprende, porque nos corrige. Es que el reino es o sí o no, no hay término medio. Bueno, y lo que estamos diciendo aquí es que esta buena nueva de Jesús se va a desarrollar a partir de acá, ¿no? Entonces, si tú esperabas creer en Dios para que todo te fuera mágicamente bien, pues no, estás equivocado, ¿no? Porque a veces, justo cuando más empiezas a vivir el reino, más problemas te vienen.
y ahora no tengo esto, y ahora me robaron el carro, y ahora perdí esto, y ahora se enfermó mi tía, y ahora, Señor, por favor, estamos viviendo el misterio del reino, ya aquí y ahora. Pero aún no consumado. Cuando yo te decía que este reino se va a mover en esta perspectiva escatológica, también me refería a lo siguiente. El reino de Dios está aquí ya. ¿Se acuerdan que a veces Jesús ha dicho, el reino ya está aquí, que andan esperándolo, ¿no? Pero luego también nos dice Jesús en otros textos que el reino vendrá, que todavía no se ha consumido. Ya, pero todavía no. Esta es la escatológica cristiana, tanto desde la perspectiva protestante como desde la perspectiva católica. Todos los teólogos protestantes y católicos coinciden en esta doble dimensión de la escatología. Y fíjate, si lo pensamos en la vida ordinaria, esto es real. ¿Cuántas veces tú dices, ay, quiero seguir a Jesús, estoy convencido de Dios, pero en otros momentos te sientes desanimado y ya no quieres nada? Entonces vivimos esa doble dimensión, ya, pero todavía no. El reino es esa palabra griega basilea, que significa autoridad, realeza, dominio, dignidad. Y tú lo encuentras en las Biblias también como reinado de Dios. Encontrarás el término reino de Dios 52 veces en el Nuevo Testamento, reino de los cielos 31 veces, reino, etc. Entonces, lo que quiero dejarte ver es que el reino es el mensaje central de Jesús. Jesús predica el reino. No hay otra cosa que predique Jesús. Todo lo que hace y dice es de cara al reino de Dios, al reino de los cielos. Bueno, siendo así, ¿no?, la basilea, el reino, el dominio de Dios, el reinado de Dios, la corona de Dios, el poder de Dios, en Biblia, en el Nuevo Testamento, no tiene una definición como tal. Esto que yo te he dicho son aspectos teológicos. Pero si tú vas, voy a ver, ¿qué dice la Biblia que es el reino de Dios? No vas a encontrar una definición, como lo haría un diccionario, no. ¿Qué te vas a encontrar? Las parábolas. Y esto es muy bonito, porque el mensaje central de Jesús es el reino, el contenido es el reino, y la pedagogía para dar a conocer el reino son las parábolas. Jesús, a través de las parábolas, se desahoga, expresa, retrata lo que para él es el reino. De modo que cuando tú lees una parábola, estás leyendo el corazón de Jesús. Estás adentrándote en el mundo de Jesús, en sus circunstancias, en sus preocupaciones, en lo que él observaba. Porque, como veremos, las parábolas son una narración que brota de la vida cotidiana. Jesús no tiene que hacer grandes elucubraciones. No, él extrae de la vida. Observa un amanecer, observa los pajarillos, observa a la mujer que amasa el pan, observa a los sembradores, a los pastores. Fíjate, la parábola
habla de la vida contemplativa de Jesús. Y a esto estamos invitados nosotros y para eso estamos estudiando esto. Porque queremos, como Jesús, aprender a leer los signos de los tiempos, aprender a observar los detalles de la vida cotidiana, aprender a leer el sentimiento de tu amigo. ¿Qué le pasa a tu amigo? ¿Qué vive esa familia con esa problemática? ¿De qué forma le puedes llevar al reino? ¿Cómo lo puedes sacar de la tristeza para que esté contento, esperanzado? Eso hacía Jesús. Bueno, entonces, hasta acá todo ese punto que habla acerca de el reino, del reino de Dios. Ahora ya nos vamos a introducir a lo que es el tema de las parábolas. Y con esta temática vamos a abordar lo siguiente. Primero, vamos a hacer unas breves indicaciones del mundo de las parábolas. Después, vamos a subrayar las características de las parábolas. Y, finalmente, vamos a entretenernos en cómo se construye una parábola y cómo se interpreta. Todo esto son como material de trabajo, herramientas, para que tengas un poquito una noción de lo que en teología bíblica se enseña desde la semántica, desde la exégesis, desde la interpretación, lo que concierne a la parábola. Para que entonces la próxima clase, cuando ya empecemos en sí las parábolas, ya tengas todo este bagaje leído y asimilado. Entonces, vamos a resumir ahora para cortar con esta primerita parte, para no saturarnos de tanto concepto y tanto. Bueno, hemos dicho, introducción, queremos inspirarnos en el Evangelio para dar respuesta a los signos de los tiempos. Nos vamos a inspirar en el Evangelio, en las parábolas. Necesitamos comprender que el reino fue el tema, el mensaje central de la predicación de Jesús. Un reino diferente, un reino único, tal y como Él nos lo va a expresar en las parábolas. Este reino, Basilea, tiene que ver con la expectativa que el pueblo de Israel tenía de cara a una nueva era, a un nuevo momento de liberación del yugo romano. Jesús es el Mesías esperado, que nos trae un reino distinto. Ese reino dentro del cuadro escatológico está ya aquí, pero aún no se ha consumado. Ese reino tiene que ver con tu fe y tu perspectiva personal y comunitaria. Y ese reino nos invita a tomar parte en la aventura de ser contemplativos, de ser mensajeros como lo era Jesús. Entonces, hasta este momento vamos a repasar estos primeros aspectos y ahora vamos a seguir con las parábolas.